Buenas noches, hermanos de las iglesias en Morelos y Oaxaca y de la iglesia en San Mateo, Xochimilco. Los saludo con el gozo de estar una vez más con ustedes compartiendo la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación, en tanto tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente de forma presencial. En ocasiones anteriores les he hablado acerca de que estamos en los últimos tiempos y de las señales antes que el fin suceda, basado en la palabra que nos ha sido dada a través de la profecía de la Sagrada Escritura. El día de hoy quiero compartirles un tema que igual está relacionado con estas predicciones, que como pudo usted ver en el título de esta predicación, se refiere a la profecía de las 70 semanas de Daniel que encontramos en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, en los versículos 20 en adelante. Antes de entrar al desarrollo de esta prédica, lo quiero invitar a que juntos entonemos una alabanza para glorificar el nombre de nuestro Señor, dándole toda la alabanza, honor, gloria y adoración que solamente Él merece. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Ahora lo quiero invitar a que juntos oremos al Señor. Pero le quiero pedir, hermano, hermana, que deje a un lado todas las cargas que tenga y posibles distracciones, para que durante este tiempo se olvide absolutamente de todo y establezca esa comunión personal con nuestro Padre de la forma que Él espera y merece. Dios bendito y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente delante de tu presencia para hablar y escuchar de tu hermosa palabra, pidiéndote como siempre, bendito Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de todo, bendito Dios, para que Él sea, Señor, hablándonos de lo que tú quieres y esperas que conozcamos de ti el día de hoy. Te doy, primero y antes que todo, gracias por la vida de mis hermanos, por ese corazón dispuesto para seguir escuchando de tu hermosa palabra. Yo te pido, Señor, que tú permitas que quede grabado en lo más profundo de sus corazones. Que no nos vayamos, Señor, como antes de empezar con tu palabra. Que nosotros, Señor, podamos seguir creciendo en la santidad que tú quieres y esperas que tengamos, preparándonos, Señor, para cuando tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venga por su iglesia. Gracias por estar con nosotros en todo momento, dándonos de tu amor y misericordia. Gracias te doy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria y toda la honra hoy y siempre. Amén y amén. En los primeros versículos de este capítulo 9, Daniel había estado orando por su pueblo. Él sabía que los 70 años que Jeremías había anunciado que duraría el cautiverio de Judá en Babilonia estaban a punto de terminar, como está escrito en Daniel, capítulo 9, versículos 1 y 2, y Jeremías, capítulo 25, versículo 11. Y por esa razón hizo una confesión de los pecados del pueblo, implorando el perdón de Dios y la restauración de su vida nacional y de la ciudad de Jerusalén. Recordemos también que las dos visiones anteriores que Daniel había descrito en los capítulos 7 y 8 tenían que ver con eventos futuros relacionados con las naciones gentiles, pero a él lo que le preocupaba especialmente era cuál sería el programa que Dios tenía para Israel después de los 70 años que habían de durar las desolaciones. En respuesta a su oración, Dios le reveló la profecía tocante a las 70 semanas que, como ya dijimos, encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 20 al 27. Lo primero que encontramos en estos versículos es la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Vamos a leer los versículos 20 al 23 de este capítulo 9. Daniel 9, del 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La respuesta a la oración de Daniel no se hizo esperar. Nos dice los versículos que acabamos de leer, que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel,
a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a él como a la hora del sacrificio de la tarde. Dios envió al ángel Gabriel, que aquí se presenta bajo el aspecto de un varón, para decirle que su oración había sido escuchada y para explicarle el plan de Dios para el futuro de Jerusalén, el santuario y el pueblo de Israel. Es interesante destacar que Gabriel llegó a donde estaba Daniel a la hora del sacrificio de la tarde, porque realmente durante su cautiverio en Babilonia, los judíos no podían ofrecer sacrificios ya que estaban lejos de Jerusalén, y además el templo había sido destruido. Aún así, los judíos piadosos usaban esas ocasiones para orar a su Dios pidiendo la restauración de todo eso. Daniel iba a recibir sabiduría y entendimiento, porque tal como le dijo Gabriel, tú eres muy amado. Con esto se enfatiza una vez más que aún el creyente necesita la iluminación de Dios para entender sus planes. La Sagrada Escritura nos deja ver la profecía de las 70 semanas en los versículos 24 al 26, que nos dicen, Daniel 9, 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Existen 4 aspectos que nosotros podemos ver con relación a estos versículos. El primero de ellos son las bendiciones que Israel disfrutará al terminar las 70 semanas. Gabriel le explica a Daniel que una serie de 6 bendiciones vendrían sobre Israel después de un periodo de 70 semanas. Y antes de que nos detengamos a considerar la duración precisa de ese periodo, es importante que veamos la descripción de estas bendiciones. Las 3 primeras tienen que ver con el fin del pecado. Nos dice la palabra, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y aunque los judíos de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no prestaron ninguna atención a la necesidad que tenían de ser perdonados de sus pecados, sin embargo, ese fue el principal propósito de la primera venida de Cristo. Las 3 últimas bendiciones se relacionan con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Israel solo podrá disfrutar de la justicia permanente cuando el Mesías establezca su reino en la tierra. Así nos lo hace saber Jeremías en su capítulo 23, versículos 5 y 6. Aunque es evidente que primero ellos mismos tendrán que ser justificados de sus pecados por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, como lo señala la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Solo entonces todo aquello que había sido profetizado se cumplirá plenamente. Por lo tanto, será el tiempo para sellar la visión y la profecía. Y será entonces también cuando el Mesías de Dios será coronado en este mundo para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios.
será el tiempo para ungir al Santo de los Santos. Resulta interesante apreciar que estas 6 bendiciones se corresponden perfectamente con la oración que Daniel había elevado ante Dios, rogando por el perdón de los pecados de Israel y su restauración. Podríamos decir también que el primer grupo de 3 bendiciones tenían que ver con la primera venida de Cristo, en la que consiguió la provisión para el perdón de todos los pecados. Y el segundo grupo, con su segunda venida, cuando establecerá su reino visible en esta tierra. Pero desgraciadamente, Israel sigue en un estado de incredulidad y el pleno cumplimiento de estas profecías, tal como le fue explicado a Daniel, no tendrá lugar hasta la segunda venida de Cristo. Romanos, en su capítulo 11, versículos 25 al 27, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El segundo aspecto que vemos en los versículos 24 al 26 del capítulo 9 de este libro de Daniel es la duración de las 70 semanas. Para poder dar un sentido correcto a esta profecía, debemos determinar previamente cuál es el significado preciso con el que se utiliza el término semanas. En esta ocasión, 70 semanas serán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Surge la pregunta entonces de si hemos de interpretar este periodo de forma literal o simbólica. Y en respuesta a esto, resulta evidente que las 70 semanas hacen referencia a un periodo de tiempo específico. De otro modo, la profecía no tendría ningún significado y nos dejaría en la misma situación que si no nos hubiera sido dada. La segunda cuestión a considerar tiene que ver con la duración del término semana. Normalmente, nosotros diríamos que se refiere a un periodo de 7 días, con lo que 70 semanas sería equivalente a 490 días. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la Biblia, una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días. Por ejemplo, cada 7 años había un año sabático y 7 semanas de años conducían al año del jubileo, como se observa en el libro de Levítico, en su capítulo 25, versículos del 1 al 12. Los judíos estaban familiarizados con este concepto, y para ellos era tan normal una semana de 7 días como de 7 años. Al fin y al cabo, la palabra hebrea para designar una semana significa 7 o hecho de 7. Y por otro lado, también era frecuente que Dios asociara días con años. Por ejemplo, los israelitas fueron condenados a vagar durante 40 años por el desierto, conforme a los 40 días que los espías emplearon para reconocer la tierra prometida, como viene señalado en el libro de los Números, capítulo 14, versículo 34. Y también al profeta Ezequiel se le mandó acostarse de una forma concreta durante determinados días que simbolizaban años concretos, como vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 4 al 6. Por lo tanto, podemos concluir razonablemente que aquí se refiere a 70 semanas de años, lo que nos da un total de 490 años. El tercer aspecto que vemos en los versículos 24 al 26 de este capítulo 9 del libro de Daniel es ¿cuándo comienzan esas 70 semanas? Uno de los aspectos cruciales para entender correctamente la profecía de las 70 semanas consiste en determinar cuándo iba a comenzar ese periodo. Notemos lo que
el varón Gabriel le dijo a Daniel en el capítulo 9, versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Según esto, debemos comenzar a contar las 70 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora bien, ¿cuándo tuvo lugar esto? Jerusalén fue restaurada tal como apuntaba esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes que encontramos en la palabra de Dios en Nehemías 2, versículos del 1 al 8. Tenemos también la fecha exacta. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante, hermanos, no confundir este decreto de Artajerjes con uno anterior de Ciro, en el que permitió y hasta promovió la reedificación del templo en Jerusalén, que se menciona en Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y en su capítulo 6, versículos del 3 al 5. Podemos ver que el decreto de Ciro no dice nada acerca de la restauración de la ciudad. Por otro lado, vemos en el relato de Nehemías que la restauración de la ciudad de Jerusalén se llevó a cabo en tiempos angustiosos, tal como le había sido anunciado a Daniel. Para calcular la fecha del edicto de Artajerjes, los expertos nos dicen que el año de la coronación de Artajerjes es uno de los datos más precisos de la antigüedad, habiendo sido fijado en el año 465 a.C. Por lo tanto, si el edicto fue firmado en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, como dice Nehemías en su capítulo 2 del 1 al 6, esto nos lleva a establecer el año 445 a.C., exactamente en el mes de marzo, como la fecha desde la que debemos comenzar a contar las 70 semanas. El cuarto y último aspecto que vemos en los versículos 24 al 26 del capítulo 9 del libro de Daniel es el fin de las primeras 69 semanas. Las 70 semanas son divididas en 2 bloques principales, uno de 69 semanas y otro de 1 semana. A su vez, la primera parte es dividida también en 2 partes. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. 7 semanas, 49 años, donde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que viene en el libro de Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 8. Este periodo marca el fin del cumplimiento del propósito de Nehemías, junto con el final del ministerio de Malaquías, y con ello el cierre del Antiguo Testamento. 62 semanas, 434 años. Abarca el periodo de silencio de Dios por alrededor de 400 años, hasta la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual se cumplió con su entrada triunfal en Jerusalén, como se señala en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. El periodo de 69 semanas de años equivaldría a 483 años, y se nos dice que duraría hasta el Mesías príncipe, cuando se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la que Cristo murió, para lo que el Nuevo Testamento nos ofrece algunos datos que nos son de gran ayuda. Sabemos que el Señor comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás,
como nos dice la Santa Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 1 y 2. Con todos estos datos, los historiadores no tienen grandes problemas para fijar esta fecha en el año 29 de nuestra era. Si tenemos en cuenta que el ministerio de nuestro Señor duró 3 años y que terminó en la Pascua judía, podemos concluir que esa fecha sería el año 32 después de Cristo, concretamente en el mes de abril. Pero ahora nos encontramos con un aparente problema, porque desde el año 445 a.C., cuando Artajerjes firmó el decreto, hasta el año 32 después de Cristo, cuando murió Cristo, pasaron 477 años y no 483, equivalentes a 69 semanas de años, como sería de esperar. Pero aquí debemos tener en cuenta un detalle importante. Los años bíblicos o proféticos no eran de 365 días como los nuestros, sino de 360. Sustentar esto es fácil. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis las expresiones 42 meses y 1260 días se usan como equivalentes. Así lo vemos en Apocalipsis capítulo 11 versículos 2 y 3, capítulo 12 versículo 6 y capítulo 13 versículo 5, lo que nos da a entender que los meses eran de 30 días exactos y los años serían de 360 días. Por lo tanto, si multiplicamos 477 años por 365, nos da un total de 174.105 días. Y si este resultado lo dividimos entre 360 días, tendremos 483 años, que son exactamente los que Daniel había profetizado. Y los pocos días de diferencia que se observan son los que hay desde el mes de Nisán, marzo, cuando se promulgó el decreto de Artajerjes, y los primeros días de abril, cuando Jesús murió en la Pascua del año 32 después de Cristo. Así pues, la exactitud de la palabra es asombrosa una vez más. Si ustedes desean ver una explicación más detallada sobre esta parte, les recomiendo que lean el libro titulado El príncipe que ha de venir, de Sir Robert Anderson. Este lo pueden bajar gratuitamente de internet. En este punto, hemos de prestar atención a otro detalle muy importante. Aquí tenemos un claro anuncio de la muerte del Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. La versión de la Biblia de las Américas dice: será muerto y no tendrá nada. Esto serviría para enfatizar el total abandono que sufrió Cristo en la cruz, rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado por el Padre. Los expertos en hebreo nos dicen también que el verbo traducido por quitar no solo implica una acción brutal y definitiva, sino que también evoca el pacto sellado por la muerte de un animal en el sistema levítico. De este modo, la profecía identificaría el sacrificio del Mesías con el nuevo pacto divino que sería sellado con su sangre y que conseguiría el perdón de los pecados y la justificación, tal como había sido anunciado antes, para terminar la prevaricación y poner fin al pasado y expiar la iniquidad. Nos encontramos ahora, hermanos, ante los acontecimientos entre la semana 69 y 70. La segunda parte del versículo 26 del capítulo 9 dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entre la semana 69 y la 70 parece que hay un paréntesis en el que tienen lugar
ciertos acontecimientos importantes para Israel. Se nos habla de un pueblo del que vendrá un príncipe. Para identificar de quién se trata, es importante que veamos qué es lo que va a hacer. Destruirá la ciudad y el santuario. Podría referirse a la descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías. Sabemos históricamente que el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo fue el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el príncipe relacionado con él debe ser un príncipe de este imperio. Este personaje podría ser el cuerno pequeño de la cuarta bestia que se menciona en Daniel 7, versículos 19 al 21, a quien le es permitido vencer al pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que el varón Gabriel le dijo a Daniel es que, si bien su ciudad sería restaurada, como de hecho así ocurrió, volvería a ser destruida después de que el Mesías fuera asesinado, algo que también se cumplió con total exactitud. En cuanto a la destrucción de la ciudad y el santuario, se nos dice que su fin será con inundación. Esto se correspondería perfectamente con la magnitud de la destrucción que sufrió Jerusalén cuando el general Tito la arrasó en el año 70 de nuestra era, cumpliendo con total exactitud lo que nuestro Señor Jesucristo había descrito en su sermón profético, que Jerusalén sería destruida por gentiles, como se señala en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 24, que el templo quedaría desierto, como bien establecido en el Evangelio de San Mateo 23, 38, y que su destrucción sería tan terrible que no sería dejada piedra sobre piedra, que viene establecido, mencionado en el Evangelio de San Mateo 24:2. Luego añade, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto puede referirse al hecho de que Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin. Este periodo se conoce como los tiempos de los gentiles. Como señala el Evangelio de Lucas en su capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Según lo que hemos visto hasta aquí, la destrucción de Jerusalén y su templo no tuvo lugar inmediatamente después de la muerte del Mesías, sino que aún pasarían más de 30 años. Por lo tanto, la conclusión lógica es que desde la semana 69 hasta la 70 habría un espacio de tiempo en el que tendrían que ocurrir estas cosas y que el Señor describió como los tiempos de los gentiles. Durante este periodo de dominio gentil, Israel seguirá sufriendo y el contador de las 70 semanas quedará parado. Tal como explica el apóstol Pablo, su actitud de incredulidad en el presente ha abierto un paréntesis que ha servido para que puedan entrar los gentiles, que en este contexto hace referencia a la iglesia formada principalmente de gentiles. Pero una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, según detalla la carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Esto tendrá lugar durante el último periodo de 7 años que se corresponde con la semana 70 de Daniel. Esa semana 70 que viene detallado en su versículo 27 del capítulo 9. Vamos a dar lectura. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Cuando se termine el tiempo de los gentiles, se cumplirá la última semana. Y haciendo un paréntesis, esto nos confirma que el arrebatamiento de la iglesia será antes que empiece esta semana 70. Esta última semana queda dividida en dos partes, tal como acabamos de leer. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que ocurrir en cada una de estas partes. Los 3 años y medio primeros. El texto nos dice que al comenzar esta última semana, el príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. Otras traducciones sugieren la idea de que forzará o impondrá el pacto con muchos. En todo caso, ya sea por medio de la diplomacia o la fuerza, el hecho es que Israel volverá a vivir seguro y en paz en su tierra, y podrán volver a reedificar su templo en Jerusalén. Notemos que al comenzar la segunda parte de esta semana, el príncipe que ha de venir hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que implica que el templo judío volverá a estar en funcionamiento. Hoy día parece imposible pensar que esto pueda llegar a ocurrir. Recordemos que el lugar donde en otro tiempo estuvo el templo judío, hoy está la cúpula de la roca, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Mahoma afirmaba haber ascendido al cielo desde allí. Considerar que los judíos puedan quitar este lugar sagrado a los musulmanes resulta impensable. En esas circunstancias, es difícil saber cómo ese príncipe que ha de venir conseguirá convencer a los musulmanes para que cedan el lugar que actualmente ocupa la cúpula de la roca para que sus odiados vecinos judíos construyan allí su templo. En todo caso, parece que confirmará este pacto con muchos, lo que parece apuntar a que tratará no solo con judíos y musulmanes, sino también con otras muchas naciones. Vamos a ver ahora los 3 años y medio últimos. Al comenzar la segunda parte de la última semana, este príncipe que ha de venir no se conformará solo con disfrutar de la fama que le proporcionarán sus grandes logros políticos, sino que asumirá también el poder religioso. Para ello, hará cesar los sacrificios en el templo. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, nos dice el libro de Daniel. Y también obligará al mundo a que le adore a él como si fuera Dios. Esto fue anunciado por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ocurrirá a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio. Recordemos que el libro de Apocalipsis se refiere a estos dos periodos como 42 meses o 1260 días. Apocalipsis 11:2 y 13:5. Y también Daniel los describe como tiempo y tiempos y medio tiempo en su capítulo 7, versículo 25. A la mitad de la última semana, este príncipe que ha de venir manifestará su auténtico carácter e intenciones. Ya no será el hábil político que conseguía acuerdos increíbles, sino que usará su poder para establecer por la fuerza el culto a su propia persona. En Apocalipsis se nos dice que un falso profeta levantará una imagen para honrar a ese gobernante y que todo el mundo será obligado a adorarle bajo pena de muerte. Apocalipsis 13, versículos del 13 al 17. También, durante ese periodo, este príncipe desencadenará una persecución universal contra el pueblo judío.
Fijémonos en lo que dice a continuación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Puesto que la palabra traducida aquí como muchedumbre significa literalmente alas, este texto puede ser leído también de la siguiente manera. Después, con las alas de las abominaciones vendrá el desolador o la desolación. La idea, en todo caso, es que será un tiempo de abandono de la ley de Dios, lo que permitirá que este siniestro personaje pueda hacer su aparición sin oposición. Pero notemos que su propósito final será el de desolar a este mundo. Todo esto durará, nos dice la palabra, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto se corresponde con lo que Gabriel le había anunciado a Daniel que ocurriría al final de las 70 semanas, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Daniel 9:24. Esto ocurrirá en la segunda venida del Hijo de Dios, cuando mate al hombre de pecado con el espíritu de su boca y lo destruya con el resplandor de su venida, como dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, poniendo así fin a su rebelión e iniquidad y trayendo la justicia perdurable sobre la tierra. Para finalizar, amados hermanos, debemos considerar en un sentido práctico que este conocimiento debe ayudarnos a comprender la importancia de los eventos que tienen lugar actualmente en nuestro mundo, a medida que nos vamos acercando rápidamente hacia el desenlace de esta era. Debe dar, además, un sentido de urgencia a nuestros esfuerzos por completar la tarea inconclusa de alcanzar a los perdidos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esa es la grande comisión que nos dejó nuestro Señor: ir y predicar su Evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre eterno, tú que gobiernas sobre todo el universo, gracias te damos, bendito Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra. Por esta palabra hermosa, Señor, que tú has permitido que se compartiera el día de hoy, pidiéndote, Señor, que haya quedado grabada en lo más profundo del corazón de mis hermanos, dándote gracias por ese tiempo que ellos han dedicado para escuchar esta predicación. Gracias, Señor, porque sabemos que has sido tú hablando a tu iglesia, que nos has dado a conocer, Señor, un acontecimiento más narrado en tu Sagrada Escritura que nos habla de estos últimos tiempos. Que de esas 70 semanas que Daniel escribió en su libro, sabemos que 69 ya han sido cumplidas, pero que esa semana 70 estará por ocurrir. Y pidiéndote, Señor, que ninguno de los que estamos aquí escuchando de ti estemos en este mundo todavía para ver esos acontecimientos. Te pido, Señor, que todos y cada uno de los que estamos aquí, bendito Padre, oyendo y escuchando, podamos estar en ese rapto
de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y podamos estar con Él por toda la eternidad. Gracias te doy, Señor, en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.